Descubrí que el miedo y la bebida actuaban como una especie de anestesia para mi ansiedad social. Vivíamos en Las Vegas, experimentamos la intensa vida nocturna de la ciudad, con fiestas y excesos. Hasta que una madrugada del 11 de julio, a las 5:30 de la mañana, mi esposa se volvió hacia mí y me dijo, necesito ir al hospital. Fue entonces cuando algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. Cuando me volví para mirar, una ola de terror absoluto me invadió. En ese momento, una presencia maligna me reveló, con furia abrumadora, que mi esposa moriría esa noche en el hospital y que yo no podía hacer nada para evitarlo. La ira que emanaba de esa entidad era tan intensa que parecía impregnar cada fibra de mi cuerpo. Lloraba desesperadamente, el sudor me corría por la cara, mi camisa estaba empapada. Por impulso, grité, Dios es real. Dios es real. ¿Y sabes qué pasó? La presencia no ha desaparecido. Al contrario, se enojó aún más. Hoy estoy aquí para compartir esta experiencia que lo cambió todo. Mi historia trata sobre un encuentro con el bien y el mal, algo que pocos experimentan y muchos dudan. Pero sucedió. Y quiero contarte cada detalle. Desde que era niña sufrí una ansiedad social paralizante. No voy a explicar qué es, si quieres saberlo, puedes buscarlo. Pero, en definitiva, era un miedo absurdo a hablar en público, a interactuar con la gente, a ser el centro de atención. Comenzó alrededor de los 11 o 12 años y nunca supe qué lo desencadenó. De hecho, ya ni siquiera me importa. Porque después de lo que he pasado, nada de eso importa. En la escuela secundaria fui un estudiante ejemplar. Nunca fumé, nunca bebí, nunca consumí drogas. Creo que respetaba demasiado a mis padres como para involucrarme en esto, a pesar de que veía a tantos compañeros inmersos en este mundo. Pero todo cambió cuando entré a la universidad. La primera noche descubrí que el alcohol y las drogas eran la clave para silenciar esa voz interior que me decía que no era lo suficientemente bueno. Cuando bebía o consumía algo, la ansiedad desaparecía. Me sentí normal, confiado. Fue como si surgiera una mejor versión de mí mismo. El problema es que esto se ha convertido en una adicción. Pasé toda mi universidad de fiesta, bebiendo sin control y terminé siendo expulsado. Pero no me importaba, al menos no en ese momento. El patrón continuó durante mis 20 años, fiestas, bebida, noches interminables. Conocí a mi esposa en Los Cayos de Florida, en un bar, por supuesto. A ella también le encantaban las fiestas. Juntos nos convertimos en expertos en vivir al límite, bebíamos todas las noches, no 6 cervezas, sino 16 tragos, nos despertábamos con resaca y nos íbamos a trabajar. El bar cerraba a las 3 o 4 de la madrugada, salíamos entre la 1 y las 4, dormíamos 2 horas y encarábamos el día siguiente. Así vivíamos, año tras año. Mirando hacia atrás, parece una locura. Pero era lo que sabía, lo que me hacía sentir viva. Hasta que, en 2010, algo cambió. Empecé a interesarme por temas que nunca antes había explorado, política, teorías de conspiración, versiones alternativas de la historia. Fue fascinante descubrir que había otra cara de las cosas, narrativas que no aparecían en las noticias. En mayo de 2013, después de un año inmerso en estos estudios, tuve una revelación. Dios y Jesús eran reales. A partir de 2014 mi vida dio un giro. Empecé a devorar todo sobre la historia antigua, la Biblia, las enseñanzas cristianas. Era como si una sed insaciable se hubiera apoderado de mí. Pero había un detalle, estaba viviendo una contradicción absurda. Sabía lo que decía la Biblia, sabía la verdad, pero seguí hundiéndome en las adicciones. Todavía salía a beber, todavía me emborrachaba, todavía consumía drogas. Pero, con el tiempo, dejé los alucinógenos y me centré en la marihuana. Y no fue un uso ocasional, fue un consumo diario intenso. Llegaba a casa del trabajo a las 4 de la tarde, me duchaba y encendía un porro. Fumé sin parar hasta quedarme dormido a las 9 de la noche. Si llegara a casa a la 1 de la tarde haría lo mismo. Si llegaba a las 7 de la tarde repetía el ritual. Beber perdió terreno porque descubrí que, con la marihuana, podía concentrarme en mis estudios. Suena extraño, lo sé, pero era verdad. No me mareé en el sofá, no comí compulsivamente, no jugué videojuegos.
Continuó absorbiendo todo lo que leía, inmerso en la investigación. Aún así, la vida nocturna no paró. Íbamos a espectáculos, cenas con botellas de vino, noches de excesos en Las Vegas. Llegamos a Fremontreux al mediodía y empezamos a beber como si no hubiera un mañana. Así vivíamos, entre la búsqueda de respuestas espirituales y el escape de los placeres mundanos. Hasta que, en aquel fatídico amanecer, todo cambió. La oscuridad ante mí no era solo la ausencia de luz, era algo vivo, palpitante, como si respirara. Cada centímetro de mi cuerpo se congeló, no por debilidad sino por un instinto primario que gritaba: no te muevas, no respires, no llames la atención. El aire alrededor de la masa informe parecía vibrar, distorsionando incluso el tenue brillo del televisor, como si la realidad estuviera siendo desgarrada desde dentro. Y entonces llegó el sonido. No era un ruido común, no era el zumbido del aire acondicionado ni el silbido de la pantalla. Fue un susurro, pero no palabras. Era como si alguien arrastrara las uñas por una pizarra, solo que multiplicadas por 1000, resonando dentro de mi cráneo. Una presión insoportable comenzó a acumularse detrás de mis ojos, como si algo intentara entrar. No a través de la puerta, no a través de la ventana, a través de mi mente. Quería gritar. Quería levantarme, correr, hacer cualquier cosa que no fuera quedarme ahí, paralizada, mientras esa cosa se acercaba. Pero el miedo no era solo una emoción, era una fuerza física, como si unas manos invisibles me sujetaran contra el colchón. Mis dedos se clavaron en las sábanas, mis nudillos estaban blancos por apretar. Las lágrimas corrían por mi rostro, ardientes y silenciosas, mientras intentaba en vano orar. No recordaba ninguna oración, ningún mantra, nada. Solo pude repetir, en un bucle desesperado: por favor, por favor, por favor. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo en la habitación. No era solo esa presencia, había algo más. Algo que observé. No al lado de la cama, no en el rincón oscuro, sino encima de mí. Una presión en mi pecho, como si un peso invisible me aplastara, y luego, una voz. No una voz que vino del aire, sino una que resonó dentro de mí, clara como si alguien me hubiera susurrado directamente al oído. ¿Sabes lo que ella es? No fue una pregunta. Fue una declaración. Y en ese momento lo supe. No con la mente, sino con algo más profundo, algo que siempre ha estado ahí, enterrado bajo capas de negación. La oscuridad ante mí no era un demonio, no era un fantasma, era ella. Eso que se había estado alimentando de nosotros, que se escondía detrás de las noches de exceso, las risas fuertes, las botellas vacías. Eso estaba disfrazado de placer, de evasión, de normalidad. Y ahora ella estaba allí, desnuda, expuesta, como si finalmente hubiera decidido dejar de jugar. El peso sobre mi pecho aumentó. Mis pulmones ardían, como si el aire se hubiera convertido en plomo. Quería gritar el nombre de mi esposa, quería invocar a Dios, al universo, a cualquier cosa que pudiera salvarme. Pero la voz volvió, más fuerte, más urgente: ella no puede ayudarte ahora. Y luego, tan rápido como apareció, la presión desapareció. La habitación volvió a ser solo una habitación, calurosa, sofocante, con el zumbido del ventilador y el brillo azulado del televisor. La oscuridad se disipó como humo, dejando solo el olor a algo quemándose, como si un circuito se hubiera derretido en el aire. Me senté de repente, el sudor frío corría por mi espalda, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Miré frenéticamente a mi alrededor, esperando ver algo, cualquier cosa. Pero no hubo nada. Solo silencio. Solo la noche. Y entonces, como si el universo quisiera asegurarse de que no lo olvidara, la televisión se apagó sola. El clic del botón fue como un disparo. Salté de la cama, tropecé con mis propios pies y corrí hacia el interruptor de la luz. La luz inundó la habitación, dejando al descubierto solo los muebles, las paredes y la cama desordenada. Nada más. Pero sabía que no había sido un sueño. Porque, en la esquina del espejo del baño, escrita con una sustancia oscura y húmeda, como si alguien hubiera usado sus propios dedos para escribir, había una palabra, pronto, una aparición. Una presencia que se materializaba en el umbral de lo visible, como humo negro que se condensaba en formas que no pertenecían a este mundo. Y entonces, cuando la oscuridad alcanzó su punto máximo,
algo cambió. El aire se congeló. No como el frío de una noche de invierno, sino como si el propio oxígeno hubiera sido succionado de la habitación, dejando solo un vacío asfixiante. Mi aliento salía en densas nubes, visibles incluso en la penumbra, y cada exhalación parecía robarle más fuerza a mi cuerpo. Fue entonces cuando me di cuenta, el diablo ya no estaba frente a mí. Él estaba dentro de mí. No como una voz en la mente, sino como una invasión física, una presión en mis costillas, una pesadez en mis pulmones, dedos invisibles enroscándose alrededor de mi garganta. Intenté gritar, pero el sonido se apagó antes de salir. Mis ojos se abrieron, fijos en el techo, cuando algo empujó mi conciencia hacia abajo, como si me arrastraran a un pozo sin fondo. Y entonces, justo cuando pensé que me iba a desmayar, volvió a hablar. Esta vez, no fue una voz telepática. Fue un susurro en mi propio idioma, como si las palabras hubieran sido cosidas directamente en mis pensamientos, usando hilos de mi propia memoria. «¿Crees que orar te salvará?», dijo, y la voz era mía, pero distorsionada, como un eco grabado en una cinta magnética y reproducido al revés. «¿Crees que ese pastor de mierda, con sus manos manchadas de aceite, puede hacer algo?». Estuve allí cuando le diagnosticaron. Estuve allí cuando el bisturí del cirujano cortó más profundamente de lo debido. Estuve allí cuando las enfermeras cambiaron las botellas de morfina por agua. Y estaré allí cuando ella muera. Fue como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cada palabra era una puñalada, no porque fueran mentiras, sino porque en el fondo sabía que eran verdad. No sobre el diablo, no sobre influencias sobrenaturales, sino sobre la fragilidad humana. Sobre cómo en un hospital ocurren errores. Sobre cómo, en una noche cualquiera, una infección puede propagarse más rápido que los antibióticos. Sobre cómo a veces la vida simplemente deja de luchar. Y luego, como si hubiera leído cada uno de esos pensamientos, la cosa se rió. No fue un sonido, fue una vibración, una onda de energía que sacudió mis huesos y me hizo castañetear los dientes. ¿Quieres un milagro?, continuó, su voz ahora dulce, casi maternal, como si estuviera ofreciendo un caramelo a un niño. Entonces dame una razón para perdonarla. Dame algo que valga más que su vida. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que quería. No fue una ganga, fue una prueba. Y también sabía que si cedía, aunque fuera por un segundo, sería el final. Pero la alternativa era impensable. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No fue coraje. No fue fe. Era algo más primario, más animal, un instinto de supervivencia al que no le importaba la lógica ni la moral. Grité. No palabras, ni oraciones, sino un sonido gutural, un aullido de dolor y rabia que desgarró mi garganta como si estuviera hecha de cuchillas. Y en ese momento algo cambió. El peso sobre mi pecho se alivió. La oscuridad retrocedió, como si la tinta volviera a caer en una botella. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. La habitación volvió a ser solo una habitación. La luz de la lámpara parpadeaba, tenue pero constante. El aire estaba en calma, sin olor a azufre ni a podredumbre. Y en el espejo del baño, donde antes solo estaba la palabra logo, ahora había algo más, una huella digital. Fresco. Húmedo. Humano. Y supe, con una certeza que no admitiría ni siquiera ante mí mismo, que no era una advertencia. Fue una promesa. La oscuridad no solo se hizo más espesa, respiró. Cada palabra que grité parecía alimentarla, como si mi propia voz fuera combustible para su furia. Y entonces vino la pregunta que me desgarraba por dentro, resonando no en mis oídos sino en mis venas. ¿En mis huesos? ¿Sientes esto? ¿Sientes que se te oprime el pecho? No fue una pregunta. Fue una frase. Y lo sentí. Cada fibra de mi cuerpo se contrajo, como si manos invisibles apretaran mi corazón, mis pulmones, hasta el último soplo de aire que me quedaba. No fue imaginación. No fue miedo. Era real, tan real como el dolor que comenzaba a irradiar por mi brazo izquierdo, tan real como la presión que amenazaba con partirme por la mitad. Y mientras luchaba por respirar, sucedió algo aún más aterrador. Mi vida comenzó a pasar ante mis ojos. No como en las películas, en destellos rápidos y dramáticos.
No. Fue lento. Detallado. Cada momento, cada elección, cada error y cada victoria, desde esos primeros pasos vacilantes hasta ese momento exacto, acostado en la cama, luchando contra la oscuridad que me asfixiaba. Las risas en las fiestas de cumpleaños, los abrazos apretados de mi madre, las noches de insomnio estudiando para los exámenes, los fracasos que me hacían llorar en el baño, los besos robados cuando era adolescente, las promesas incumplidas, los sueños postergados. Todo. Todo. Y luego vino la brutal comprensión, no estaba reviviendo mi vida. Estaba siendo juzgado por ella. La opresión en su pecho se intensificó. Mis dedos se curvaron en las sábanas. Las uñas se clavaron en la tela como si eso pudiera anclarme a la realidad. Voy a morir hoy, pensé, y la certeza era tan absoluta que casi me reí, un sonido ahogado y desesperado. ¿Es así como termina? ¿Así? ¿Después de todo? Pero entonces algo dentro de mí se rompió. No fue coraje. No fue fe. Era puro y primitivo instinto de supervivencia. Grité, no con palabras bonitas, no con oraciones ensayadas, sino con la voz ronca de alguien que sabe que está a segundos de morir, no voy a morir hoy. No me vas a quitar la vida. La habitación tembló. La oscuridad no solo creció, sino que hirvió. Una ola de odio puro y visceral me golpeó como un puñetazo en el estómago y me dejó sin aire en los pulmones. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo quemada desde dentro, como si la esencia misma del mal se estuviera filtrando dentro de mí, carcomiendo mi piel, mis músculos, mis huesos. Grité de nuevo. Y otra vez. Y cada vez, la presencia se hacía más densa, más pesada, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto plomo. Entonces lo vi. Ya no era una sombra. Ya no era una silueta. No era nada, un vacío tan profundo que hacía que me dolieran los ojos con solo intentar concentrarme en él. Era el color del abismo, del agujero negro que se traga incluso la luz, de la nada absoluta que existe antes del primer aliento del universo. Si tomaras el negro más oscuro que jamás hayas visto, ese negro de tinta fresca, de una noche sin luna, de carbón triturado, y lo multiplicaras por 1000, aún así no estarías ni cerca. Estaba más allá de la oscuridad. Era la ausencia de todo. Y odiaba que yo todavía estuviera respirando. Pero no iba a parar. No pude. Grité una vez más, con la voz quebrada y los pulmones ardiendo, mi Dios es real. La respuesta fue inmediata. La oscuridad se retorció, como golpeada por un látigo invisible. El odio se volvió físico, una ola de calor sofocante, un olor a carne podrida y metal quemado, un zumbido en mis oídos que parecía como si 1000 voces susurraran a la vez. Y entonces, entre esa cosa y yo, el aire se distorsionó. No era niebla. No fue humo. Era como mirar el asfalto en un día extremadamente caluroso, cuando el aire tiembla y lo deforma todo, solo que en lugar de calor, era ira. Ira pura y concentrada, tan espesa que casi se podía tocar. Grité de nuevo. Y otra vez. Dios mío, es real. Nada. Solo más oscuridad. Más odio. Más presión, como si la propia habitación se estuviera cerrando sobre mí, aplastando mis costillas, mis pulmones, mi cráneo. Entonces, en un momento de absoluta desesperación, las palabras salieron de mí sin pensar: Jesús es real. Él es Dios en la tierra. Y sucedió. No hubo ninguna advertencia. No hubo transición. En un instante, la oscuridad estaba allí, asfixiándome, desgarrándome por dentro. En el otro desapareció. Como si nunca hubiera existido. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. La habitación volvió a ser solo una habitación. Pero no fue lo mismo. Porque, en lugar de oscuridad, había luz. No una luz fría, blanca y cegadora, sino algo cálido. Algo que involucrara, que calmara, que sanara. Era como estar bajo el sol del mediodía, pero sin el calor abrasador, sin el resplandor que daña los ojos. Fue consuelo. Era paz. Y luego lloré. No fueron lágrimas de alivio. No hubo hipo controlado. Fue un grito desesperado, de esos que salen de lo más profundo del alma, que sacuden todo el cuerpo,
que dejan la garganta en carne viva. Lloré como si estuviera purgando cada gramo de miedo, cada segundo de terror, cada sombra que alguna vez me había perseguido. Lloré hasta que no me quedaron fuerzas, hasta que los sollozos se convirtieron en jadeos, hasta que el sudor frío de mi piel empezó a secarse. Y luego, por primera vez esa noche, respiré profundamente. Y supe, con una certeza que no necesitaba pruebas, que algo había cambiado. Para siempre. Entré a mi habitación, pero entrar no era la palabra adecuada. El espacio estaba ocupado. Una luz blanca y cálida lo invadió por completo, no como un rayo, no como algo que lo atraviesa, sino como una presencia viva y envolvente. No era solo luz, era amor puro y tangible, derramándose sobre mí como un bálsamo que nunca supe que existía. Paz. Una paz de la que no era consciente, incluso en los raros momentos en que el mundo parecía en silencio. Porque, hasta entonces, mi paz estaba hecha de ausencia de gritos, de discusiones, de dolor. ¿Pero eso? Esa fue la presencia. Presencia de algo más grande, algo que me involucraba sin exigir nada a cambio. Y supe, en lo más profundo de mi pecho, que esto era exactamente lo contrario de lo que me había perseguido minutos antes. Donde antes había una oscuridad sofocante, ahora había una luz sin sombras. Donde antes había un peso aplastante, ahora había ligereza. Donde antes había terror, ahora había una certeza tan profunda que no necesitaba palabras, me estaban viendo. No juzgado. No condenado. Recién visto. Y amado. El reloj marcaba la 1:45 de la madrugada. Durante 1 hora y media, esa presencia demoníaca, me había arrastrado por el infierno. Y ahora, en cuestión de segundos, todo había cambiado. Todavía estaba temblando, todavía sudaba, mis ojos todavía estaban hinchados por el llanto. Pero cuando me puse de rodillas, no fue por debilidad. Fue por rendición. Y luego grité. No hablé. Grité, con una voz que no sonaba como la mía, pero que era la única capaz de expresar lo que sentía. Dios mío. Jesús, lo lamento. Me arrepiento de todo. Las palabras salieron a borbotones, marcadas por sollozos, pero cada una llevaba un peso que nunca antes había sentido. Estas no fueron excusas vacías. Eran confesiones arrancadas de mí, como si cada pecado, cada error, cada momento de ira, de egoísmo, de autodestrucción, me fueran arrancados del pecho. Perdóname. Perdóname por fumar, por drogarme, por ser cruel, por vivir como si nada importara. Por lastimar a la gente. Por lastimarme a mí mismo. Porque pensé que todo estaba bien. Enumeré cada cosa, como si nombrarlas fuera la única manera de purgarlas. Y mientras hablaba, la luz a mi alrededor pareció intensificarse, como si cada palabra de arrepentimiento fuera combustible para algo aún mayor. Luego, en medio del caos controlado de mi confesión, se me escapó otra súplica: Jesús, quítame esta ansiedad social. No puedo soportarlo más. No puedo vivir así. La voz se quebró. Sabía que no se trataba solo de hablar en público, sino del miedo a ser visto, a ser juzgado, a no ser nunca suficiente. Y dime, ¿cuál es mi propósito? Porque ya no soporto vivir sin saber. No puede ser solo eso. Despierta, trabaja, come, duerme. Tiene que haber más. El silencio que siguió fue absoluto. Los fanáticos se detuvieron. La televisión, que había estado sonando de fondo, se quedó en silencio. Incluso el aire parecía en calma. Y entonces, no con palabras duras, no con una orden, sino con una voz a la vez firme e infinitamente suave, escuché: tu propósito es iniciar un ministerio. Un ministerio llamado Ministerio Vitoria. Predicarás el Evangelio al mundo. La frase resonó dentro de mí como un suave trueno. ¿Y predicar? Yo, que apenas podía leer un discurso en la boda de mi hermano sin tartamudear. Yo, que temblaba ante la idea de ser el centro de atención. La idea era tan absurda que casi me reí. Pero la voz no dejó lugar a dudas. Fue una orden, sí, pero también una invitación. Un llamado. Yo te guiaré, continuó la voz, ahora más clara, como si cada sílaba fuera un abrazo. No estarás solo.
Y luego, como si el tiempo se hubiera detenido para poder absorber cada detalle, la presencia me dijo que levantara el teléfono. No grabar. Dios fue claro, no filmar. Solo escribe. Anota lo que estaba pasando. Escribe que mi vida había cambiado esa noche. Que este fue mi despertar. Que era hora de crecer. Anota también lo ocurrido en los últimos días. En la habitación del hospital de su esposa. Para que no lo olvides. Y escribí. Cada palabra, cada instrucción, como si mi mano fuera movida por algo más allá de mí. Porque, en ese momento, supe que ya no era el mismo. El hombre que entró en esa habitación horas antes, amargado, enojado, perdido, había muerto allí. Y en su lugar estaban haciendo algo nuevo. Algo que aún no tenía nombre, pero que ya llevaba consigo una certeza inquebrantable: ya no estaba sola. Y nunca lo volvería a ser. En ese silencio absoluto. Lo que sucedió después fue algo que ninguno de nosotros podría haber predicho. Porque, por primera vez en nuestras vidas, oramos juntos. Allí, en aquella habitación del hospital, con el peso de la incertidumbre flotando sobre nosotros como una espesa niebla, dudé. No por falta de fe, sino por miedo, miedo al juicio, miedo a ser visto, miedo a que alguien se ría de esa escena. Después de todo, todavía llevaba esa ansiedad social, esa vocecita que susurraba que no pertenecía a ese momento, que no merecía ese gesto. Pero entonces, tomaste mi mano. No con fuerza, no con urgencia, sino con una firmeza que parecía decir: aquí. Ahora. Somos solo nosotros. Y rezamos. No fue una oración larga. No fue perfecto. Pero ella fue sincera. Y por primera vez sentí que algo se movía dentro de mí, no como un temblor, no como un escalofrío, sino como una puerta abriéndose. Algo que no sabía estaba bloqueado. Cuando terminé, cuando abrí los ojos, me mirabas con una expresión que nunca antes había visto. No fue lástima. No fue alivio. Fue un reconocimiento. Como si tú también sintieras eso. Y luego habló. No con palabras audibles, no como un trueno o un susurro divino, sino como una certeza que se instaló en mi pecho, clara e innegable. Escribir. Eso es todo lo que dijo. Y escribí. No porque quisiera, no porque lo entendiera, sino porque no había otra opción. Era como si las palabras ya estuvieran ahí, esperando a ser plasmadas en papel o, en este caso, en la pantalla de mi teléfono. Me dijiste que bajara, que dejara salir a la perra de la caja donde dormía como si fuera un santuario privado. Yo obedecí. No lo cuestioné. Porque, en ese momento, cuestionarme parecía tan absurdo como intentar frenar la marea con las manos. La cocina estaba sumergida en un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia sangre corriendo por mis venas. El reloj marcaba cerca de las 2 de la madrugada, pero el tiempo había perdido su sentido. Fue como si el mundo entero se hubiera detenido a esperar. Cogí el teléfono. Y entonces, las palabras empezaron a fluir. No eran míos. No sonaban como yo. Eran tranquilas, mesuradas, como si cada sílaba hubiera sido elegida con infinito cuidado. Los dicté en voz alta mientras los escribía y lo extraño fue que no hubo ninguna vacilación. Sin solución. Sin errores. Las letras aparecían en la pantalla con una precisión imposible, como si alguien guiara mis dedos. Y tal vez lo era. Me dijo que mi misión había cambiado. Que ya no era el hombre que había entrado a esa habitación horas antes. Que ahora tenía un propósito: predicar el Evangelio al mundo. Y que este ministerio tendría un nombre: Ministerio Vitoria. Nunca en toda mi vida había pensado en eso. Nunca. Pero ahí, en ese momento, fue como si siempre hubiera sido así. Como si cada paso que había dado hasta ahora hubiera sido solo un preludio de ese momento. Y luego, como todavía era yo, todavía llevaba esa arrogancia, esa duda obstinada, pedí una señal. Una prueba más, dije. Como si lo que ya había pasado no fuera suficiente. No se sintió ofendido. No me regañó. Solo dije: sal afuera. La perra, que normalmente se volvía loca cuando la dejaban salir al jardín, se detuvo en medio del césped como si estuviera petrificada.
No se movió. No parpadeó. Era una estatua viviente, con los ojos fijos en algo que solo él podía ver. Miré hacia arriba. Y entonces lo vi. El cielo de Las Vegas, donde las luces de la ciudad ocultan las estrellas, estaba lleno de ellas. Miles. Decenas de miles. Como si alguien hubiera accionado un interruptor cósmico. La luna brillaba en el centro, rodeada por un mar de puntos luminosos que parecían palpitar al unísono. Era imposible. Fue hermoso. Fue aterrador. Quería levantar el teléfono. Para grabar. Para probar. Pero él dijo, no. Por tercera vez. Si tienen oídos para oír y ojos para ver, entenderán. Y entonces, como si supiera que todavía no estaba convencida, la perra volvió a la vida en el momento exacto en que dije, Jesús es real. Sacudió su cuerpo, agarró el juguete y salió corriendo como si nada hubiera pasado. Volví a entrar. El tiempo aún no existía. Solo existía el ahora y las palabras que se seguían pronunciando. Sobre nuestro negocio. Sobre el futuro. Sobre cosas que no entendía, pero que sabía que necesitaba registrar. Porque, de alguna manera, ya sabía que algún día alguien necesitaría leerlo. Que algún día alguien tendría que creer. Y así, escribí. Cada letra. Cada coma. Como si mi vida dependiera de ello. Porque, en ese momento, ella dependía. Si nada de eso fuera real. Pero ahí estaba, frío y todavía sobre el mostrador. El teléfono, colocado con una precisión que desafiaba el azar, como si manos invisibles hubieran medido cada centímetro antes de soltarlo. No era solo un objeto dejado allí, era una señal. Un recordatorio de que el tiempo, las palabras e incluso el silencio habían sido orquestados por algo más grande. Y en el fondo sabía que no podía ignorarlo. Bajé las escaleras con los pies pesados, como si cada paso me recordara la responsabilidad que ahora cargaba. El aire era fresco, casi helado, como si el entorno mismo se hubiera adaptado para prepararme. El café humeaba en la taza, el perro olfateaba tranquilamente el patio y afuera. El desierto de Las Vegas ardía bajo el sol implacable. Pero dentro de esa casa todo era diferente. No había ruido de televisión, ni zumbido de fans, solo silencio, cargado de significado. Abrí el teléfono. Las notas estaban ahí. Cada palabra, cada frase, cada advertencia grabada con una urgencia que me hizo contener la respiración. Dios Padre es amor. Satanás es odio. Las líneas parecían latir en la pantalla, como si todavía estuvieran siendo dictadas en ese momento exacto. No se pueden tener las dos cosas. No se puede emborrachar, entregarse al libertinaje y luego seguir una vida piadosa. Y luego, la frase que resonó como un martillo, está completo. Está consumado. Está hecho. 3 veces. 4 veces. Hasta que las palabras se convirtieron en un sello, una verdad innegable. Y el reloj. 2:22, el mismo número que la habitación donde mi esposa luchaba contra el cáncer. El mismo número que, durante 10 días, había sido escenario de nuestra angustia. No fue una coincidencia. No podría ser. Era una señal, tan clara como la luz del sol que ahora invadía la cocina. Y supe, con una certeza que ardía más que cualquier duda, que esto no era obra del azar. Fue un llamado. Subí las escaleras con pasos lentos, como si cada movimiento requiriera una decisión. La habitación estaba fría, como si el aire mismo hubiera sido purificado. Me acosté, con los ojos fijos en el techo, tratando de entender lo que acababa de pasar. Despierta a las 6. No había ningún despertador, no había razón para confiar en esa voz interior. Pero algo dentro de mí sabía que no era una sugerencia, era una orden. Y entonces llegó el sueño. No como una caída gradual, sino como un apagón repentino, como si alguien hubiera apagado un interruptor. No recuerdo haber cerrado los ojos. Simplemente abriéndolos, exactamente a las 6 de la mañana, como si me hubieran ajustado la hora. Bajé corriendo las escaleras con el corazón acelerado, segura de que todo había sido un sueño. Pero ahí estaba el teléfono. En el mismo lugar. En el centro exacto del mosaico, como si nunca lo hubieran movido.
No lo toqué. No en ese momento. Necesitaba tiempo para absorber. Cree. Tomé mi café, saqué a pasear al perro y solo entonces, cuando el sol ya estaba saliendo en el cielo, volví al aparato. Las notas todavía estaban allí. Con los horarios. Con palabras. Con la verdad que ya no podía negar. Esa mañana fui al hospital. Le conté todo a mi esposa. No con palabras vacilantes, sino con la convicción de quien ha visto algo más allá de la lógica. Ella escuchó. Y por primera vez en meses, vi esperanza en sus ojos. No hablamos de eso con nadie más durante un mes. Solo con un pastor, un hombre que creía en los milagros como yo ahora. Y entonces, las cosas empezaron a cambiar. La ira que me consumía se disolvió. El resentimiento se convirtió en perdón. La amargura dio paso a una paz que no sabía que existía. Pero el verdadero milagro aún estaba por llegar. Mi esposa tenía cáncer de colon en etapa 3B. 2 cirugías. 12 sesiones de quimioterapia programadas. Y luego encontramos una iglesia que creía en la sanación. No solo como un concepto abstracto, sino como una realidad tangible. Una iglesia donde las manos estaban extendidas, las oraciones eran fervientes y todavía ocurrían milagros. La primera semana fuimos a un servicio de curación. Al final, el pastor llamó a la gente al frente. Mi esposa fue. Cuando sus manos tocaron su cabeza, ella lo sintió. Un calor intenso, como fuego líquido, descendió por su cuerpo, expulsando algo que no le pertenecía. Y luego ella cayó. No por debilidad, sino por alivio. Como si le hubieran quitado un peso de años de encima. 5 minutos después, ella se levantó. Y lo sabíamos. Volvimos al médico. Los exámenes fueron normales. Los marcadores tumorales, que antes se habían disparado, ahora están dentro de los límites. ¿Quimioterapia? Nos detuvimos en la segunda sesión. No porque nos rendimos, sino porque algo, o alguien, nos dijo que ya no era necesario. ¿Y hoy? Hoy ella es libre. No solo por el cáncer, sino por el miedo. No solo por enfermedad, sino por duda. Porque cuando ves que lo imposible se vuelve posible, cuando sientes el toque de algo más grande que tú mismo, no hay lugar para cuestionar. Solo hay gratitud. Y la certeza de que, sí, los milagros todavía existen. Solo cree. Y así decidimos parar todo. Hicimos una cita, el médico tomó la sangre. Y cuando ordenó las pruebas, no eran simplemente pruebas ordinarias, eran marcadores tumorales. Esos números que no mienten. Antes estaban fuera de control, sonando, como una alarma que se enciende y se enciende. La mayoría de los resultados estaban en rojo, un rojo intenso y amenazador. Algunos en amarillo, pero los suficientes para confirmar lo que ya sabíamos, el cáncer era implacable. Luego vino el resultado. Y cuando las hojas llegaron a nuestras manos fue como si el tiempo se detuviera. Ya no había rojo. Ya no había amarillo. Todo, estaba en verde. No es un verde débil y vacilante, sino un verde firme e incuestionable. Los marcadores habían caído no solo dentro de los límites, sino a un nivel que los médicos llamaron perfecto. Y ahí, en ese momento, supimos, Dios había actuado. No con medias tintas, no con una mejora parcial, sino con una restauración completa. Mi esposa, diagnosticada con cáncer en etapa 3B, con metástasis en los ganglios linfáticos, se curó. No por medicinas, no por protocolos, sino por el poder del nombre de Jesús. Por la fe que nos hizo arrodillarnos, imponer manos y creer, incluso cuando todo a nuestro alrededor decía que era imposible. ¿Qué pasa con los exámenes de imágenes? Oh, esos fueron aún más impresionantes. El tumor, antes visible y palpable, había desaparecido. No quedaron más rastros, ni restos. Los ganglios linfáticos, que previamente estaban inflamados y comprometidos, estaban normales. El médico, incrédulo, repitió las pruebas. Y la respuesta fue la misma, 100% cura. No hubo otra explicación. Fue un milagro, puro, simple, innegable. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario? No fue solo la curación física.
Fue una transformación de adentro hacia afuera. El miedo que nos paralizaba dio paso a una paz que no sabíamos explicar. La ansiedad que me había acompañado desde la infancia, la que me impedía hablar en público, la que me hacía sudar frío ante la idea de ser el centro de atención, todo eso había desaparecido. En el momento en que entregué mi vida a Cristo, Él no solo sanó a mi esposa, sino que también me liberó de ataduras que ni siquiera sabía que llevaba. Hoy estoy en los púlpitos, comparto testimonios, miro a la gente a los ojos y hablo con una confianza que no proviene de mí, sino de Él. Y por eso te digo a ti, que estás leyendo o escuchando esto en este momento, no importa cuán grande sea tu problema, no importa cuán oscura sea tu noche. Dios todavía hace milagros. Todavía sana. Todavía se transforma. Pero para hacer eso, debes tomar una decisión. No una elección de palabras vacías, sino una decisión sincera. Es necesario arrepentirse, abandonar lo que no le agrada y entregarse por completo. No se trata de religión, se trata de relaciones. Se trata de caer de rodillas, llorar, clamar y decir, Jesús, te necesito. Perdóname. Cambia mi vida. Y cuando haces eso, algo sucede. No es gradual, no es lento, es inmediato. La oscuridad comienza a retroceder, la paz invade tu corazón y sientes, en lo más profundo de tu ser, que algo nuevo comienza. No porque lo merezcas, sino porque Él es bueno. No porque seas fuerte, sino porque Él es poderoso. ¿Y lo mejor de todo? No elige a los más preparados, a los más santos, a los más perfectos. Él elige a los que creen. Los que, como un niño, miran lo imposible y dicen, yo creo. Así que si estás enfermo, grita. Si estás perdido, busca. Si estás cansado, descansa en Él. Porque el mismo Dios que sanó a mi esposa, que me liberó de la ansiedad, que transformó nuestra familia, está listo para actuar en tu vida. Solo un paso. Basta con un sí. Y cuando dé ese paso, prepárese, porque los milagros no terminan en el primero. Se multiplican. Se propagaron. Lo cambian todo. Y ahora, antes de terminar, oremos juntos. Porque no hay nada más poderoso que la oración de un corazón sincero. ¿Vamos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este testimonio. Te damos gracias por la curación, por la transformación, por la esperanza que solo viene de ti. Señor, hoy te pido, toca la vida de quienes están leyendo esto. Sana sus enfermedades, rompe sus cadenas, restaura sus familias. Derrama sobre ellos la misma gracia que derramaste sobre nosotros. Y que, de hoy en adelante, sus vidas nunca vuelvan a ser las mismas. En el nombre de Jesús, amén.